máquinas térmicas. Y bueno, y ahora vemos un enfoque un poco más general, ¿no? Un poco más desde el punto de vista de la física. Por eso yo me ponía este chiste de Quino. Vimos el primer principio de la termodinámica y ahí la propiedad fundamental para nosotros era la energía. Y decíamos, bueno, básicamente la energía se tiene que conservar. Y el segundo principio de la termodinámica tiene como propiedad fundamental la entropía. Y dice que digamos, es más extraño de movida porque no se conserva justamente, siempre está en aumento. Cualquier proceso que nosotros veamos que ocurre con aumento de entropía del sistema completo, digamos, ¿no? Después vamos a ver que digamos, una sustancia puede perder entropía y tener una variación de entropía negativa, pero cuando yo analizo el conjunto de los elementos, el sistema completo, el sistema aislado, digamos, va a haber otro que ganó la misma entropía que este perdió, en el mejor de los casos, y en los casos generales va a ganar más. O sea, va a haber un aumento, va a haber procesos donde se genera entropía. Entonces, bueno, está bueno tratar de hacerse un poco una idea de qué es esto de la entropía, qué es la entropía. A mí me gusta un poco relacionarlo con lo que ya nosotros vimos del modelo atómico y de la energía cinética, de la energía de un sistema como su movilidad, como la movilidad interna de la sustancia, ¿no? Esta propiedad, digamos, entonces la entropía, yo me voy ayudando con este papel a modo de pizarrón. La entropía, que la vamos a simbolizar con la letra S, de alguna manera mide el desorden que tiene la sustancia, el sistema que yo estoy analizando. El desorden desde todo punto de vista, digamos, desde movilidad, desde mezcla, desde que haya, no sé, distintos elementos que constituyan la sustancia, digamos, no sé, un sólido atómico tiene menos entropía que un sólido molecular, ¿no? Donde ya hay combinaciones de átomos diferentes. Entonces ya eso es algo de desorden, digamos. Entonces, para hacer, digamos, para arrancar un poquito a hacerse una idea, yo me gusta pensar en el límite de baja entropía primero, digamos. ¿Qué sería lo que menor entropía podría tener, ¿no? ¿De qué manera la sustancia, yo podría decir, bueno, esta no tiene casi nada de entropía? Entonces podría pensar en un sólido cristalino. Un sólido, ¿no es cierto?, que están atómico, que son todos átomos iguales, como un metal, y que se ordenan en el espacio de una manera repetida, ¿no?, en las tres dimensiones. No sé si habrán visto ya algo, bueno, de estructuras atómicas y qué sé yo, ¿no? Un sólido cristalino es aquel que presenta un orden. Están acomodadas de cierta manera los átomos y ese orden se repite en el espacio. En general los sólidos tienen, digamos, se acomodan con ese arreglo, en forma natural obviamente, pero lo hacen, digamos, por ejemplo, no sé, supongamos que está solidificando un metal. Y bueno, y arranca a solidificar en distintos puntos empieza a crecer esta matriz tridimensional y en algún punto se encuentran y difícilmente tengan la misma orientación. O sea, aparecen lo que se llaman los bordes de grano, no sé si ya lo han visto, pero digamos, me aparecen zonas con distintas orientaciones cristalográficas. Bueno, esto ya sería un aumento de entropía. ¿Cuál sería el sólido con menor entropía? Un monocristal. Todo el elemento, toda la masa acomodada de una manera con la misma orientación cristalográfica. Ahí diríamos, o sea, yo podría decir, bueno, este está más ordenado que este, que tiene zonas con distintas orientaciones cristalográficas. Y después, ¿qué otra cosa podría pensar? Y bueno,
en la vibración interna que tenga esta sustancia. Por lo tanto, si yo lo relaciono con la temperatura, con una escala de temperatura absoluta, voy a decir que a medida que baje la temperatura voy a tener menos entropía, ya que este tipo va a estar con una vibración menor. Y si yo asocio la movilidad, la asocio con un estado de desorden, bueno, obviamente a mayor temperatura voy a tener mayor desorden. Y por supuesto, un líquido tiene mucho más entropía que un sólido, y un gas tiene más entropía que un líquido y que un sólido. Entonces, acá empezamos como a conectar un poco lo que nosotros vimos de energía interna y de también con esta nueva propiedad que vamos a necesitar para comprender el segundo principio, que es la entropía. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál sería la entropía cero? Y bueno, podría pensar en algún monocristal que encima lo enfrío a una temperatura tan extremadamente baja que pierde completamente la movilidad que tiene interna, y ahí diría, esto está súper ordenadito, esto tiene entropía cero. A medida que aparece algo de desorden, a medida que aparece algo de temperatura, voy viendo que aparece un aumento de entropía. Eso va acompañado de un aumento de entropía. Se ve ahí en la teoría, digamos, no me voy a poner yo con la parte más matemática. Vamos a tratar de encontrar un poco de pensarlo sin recurrir tanto a la demostración a través de la matemática. Bueno, decíamos entonces que, que es una propiedad. Esto significa que, digamos, yo para un estado determinado tengo determinada entropía. ¿Está bien? O sea, si yo te digo que esta sustancia está en tales condiciones de presión, temperatura, volumen, digamos, te informo, te doy las demás propiedades, vos también vas a poder encontrar o calcular la entropía. Que nosotros vamos a ver cómo se calcula para algunos casos sencillos, no es muy fácil de calcular, pero bueno, el hecho importante es que es una propiedad, o sea que una sustancia que está, digamos, en el mismo estado que otra, o que después de una serie de transformaciones vuelve al estado inicial, tiene que tener la misma entropía que tenía al principio también. ¿Está bien? O sea, es una función de estado la entropía. Me identifica un estado de la materia. Y como decíamos, de alguna manera me está midiendo ese desorden, ese caos, o como les guste, digamos, pensarlo, que tiene la sustancia o la materia. Bueno, lo interesante entonces es que, de alguna manera uno puede pensar que el segundo principio, que es consecuencia, digamos, bueno, que estamos tratando de entender con la entropía, la propiedad es la entropía y digamos, la fuerza, la ley de la física, digamos, que está ahí atrás, es que la entropía está en permanente aumento, digamos, hay permanente generación de entropía en los procesos. O sea, los ejemplos, ¿cuáles son? Bueno, que naturalmente tienden, las transformaciones se dan siempre en ese sentido, digamos, hay una flecha para dónde va la cosa, ¿no es cierto? Si yo pongo en contacto, por ejemplo, no sé, algo que está a distinta temperatura, ¿no es cierto? Pongo un cubito de hielo en un vaso de agua, sé que si lo miro dentro de un rato, va a estar el hielo fundido y mezclado con esa agua, ¿no? Y de ninguna manera va a pasar el caso contrario. Yo sé que de ninguna manera una masa de agua le va a ceder calor a la otra masa que está más caliente para congelarse. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque está la entropía que dice que no. Porque el estado de mayor entropía es el que naturalmente se va a dar, digamos, y el que se va a producir. Por supuesto, bueno, en ese caso, digamos, es
de alguna manera, la fuerza que hace que el calor vaya de la temperatura alta a la temperatura baja, ¿no? Porque el estado final de tener el cubito fundido y en lugar de tener el cubito flotando, digamos, en el líquido, el estado final de esa mezcla es un estado de mayor entropía que los dos elementos como estaban al principio. Entonces la naturaleza tiende ahí, tiende al desorden. Si vos, no sé, la mezcla de gases también se da naturalmente, si no hay nada, si no hay diferencias de densidad o con líquidos, ¿no? Vos le ponés, no sé, Fernet a la coca y no hace falta que lo andes agitando, solo se van a mezclar. Tenés que dar un tiempo, pero solo se van a mezclar. O sea que si los líquidos son miscibles, se mezclan solos. Hay algo que tiende a ese desorden. Yo tengo una nena de 1 año y medio que respeta la segunda ley a tabla, es hincha de la segunda ley. Permanentemente me desordena living, están los chiches por todos lados, y yo voy en contra de la segunda ley, a pesar de que trato de explicárselas, y vuelvo a ordenar. Gente ordenada sufre, porque va en contra de la naturaleza. Así que relájense los que son extremadamente obsesivos con el orden, porque están desafiando a Dios. Bueno, después de estas pavadas, continúo. Entonces podemos asociar de alguna manera energía térmica, digamos, trae aparejado de por sí la transferencia de entropía, ¿no? Ahí aparece, digamos, la acción de la desigualdad de Clausius, un diferencial de entropía va a ser igual a un diferencial de Q sobre T. O sea que yo cuando transfiero calor, tengo inestable la conexión, me parece. Cuando transfiero calor, estoy transfiriendo entropía junto con ese calor. Si alguien recibe calor, aumenta su temperatura o cambia de estado, ¿no? Recibe calor, recibe entropía. Y hay un problema entonces con la energía térmica, que cuando yo transfiero energía térmica, transfiero entropía. Y no pasa con otras formas de energía. Yo cuando transfiero trabajo, no transfiero entropía. Yo el trabajo lo transfiero y lo puedo aprovechar siempre por el trabajo mecánico, ¿no? La energía mecánica, digo. Más allá de pequeñas pérdidas, qué sé yo, pero en el caso ideal, la energía mecánica yo la aprovecho 100%, digamos. Tengo un eje rotando y lo convierto en trabajo, lo convierto en movimiento el 100%. Si desprecio los vientos, ponele, de los mecanismos, etc. En cambio, la energía térmica no. La energía térmica, ya vimos en la clase anterior, que no la puedo aprovechar al 100%. Ni siquiera en el caso ideal, ni siquiera con la máquina perfecta, sin rozamientos y con procesos completamente reversibles, digamos, ¿no? Y eso, digamos, justamente por eso está, digamos, bueno, la térmica se ocupa de forma especial de analizar esta forma de energía, porque tiene esta particularidad que no tienen otras. Bueno, otra idea que tenemos que tener más o menos clara es qué son los procesos reversibles, digamos, porque tienden a pensar que el proceso reversible es aquel que puede ir para un lado y para el otro. O que es una máquina que puede funcionar para un lado y para el otro. Y no es eso un proceso reversible. Un proceso reversible es aquel que se produce, yo por ejemplo hago cierta transformación a un fluido, a un gas, lo caliento, lo comprimo y después lo expando, qué sé yo, le hago una serie de transformaciones y después puedo volver al estado inicial y que todos los elementos que participaron de las transformaciones queden en el mismo estado que estaban. Por ejemplo, si yo tengo una máquina térmica,
que es reversible, no significa que funciona para el otro lado, pero sí significa que si yo pongo una máquina frigorífica al lado reversible, yo tengo que poder volver todo al estado inicial. O sea que el calor que viajó de la fuente caliente a la fuente fría para generar trabajo en la máquina térmica, después lo muevo con la máquina frigorífica, queda todo tal cual estaba. Eso sería que el proceso sea reversible. Básicamente nosotros nos van a interesar, digamos, dos transformaciones que son las que tenemos de referencia, que son para de las dos formas de energía que nosotros manejamos, ¿no? Nosotros siempre estamos hablando de trabajo y calor. W, bueno, L, trabajo y calor. Ya vimos que para, digamos, tenemos transformaciones de referencia para estos procesos, que sería la compresión o la expansión adiabática reversible para el trabajo, o sea que si yo estoy en un diagrama, por ejemplo, en un presión-volumen, parto de acá para acá, o voy de acá para acá, es una adiabática reversible, o sea, es una expresión que sigue P por B a la K igual constante. Si es para aire, esto sería, este exponente vale 1,4. Bueno, ya sea que yo vaya para un lado o para el otro, esta sería la compresión ideal. Y si estoy haciendo una expansión, esta sería la expansión ideal. ¿Cómo se da? Bueno, ¿qué características tiene esta transformación? Digamos, bueno, por un lado que es adiabática, o sea, por ejemplo, esto a mí me ayuda a asociar siempre el eje de volumen con un pistón y un cilindro. Entonces yo tengo un gas acá, aire, lo comprimo, voy de 1 a 2, ¿está bien? Y a medida que le quito volumen, aumenta su presión según la expresión P por B a la K igual a constante. Por ejemplo, pensemos en la compresión 1-2. Que sea adiabática significa que no tengo pérdidas de calor acá. Toda la energía se queda adentro del cilindro. Por lo tanto, cualquier otra transformación donde haya disipación de calor, ustedes saben que a medida que aumenta la presión acá adentro, que aumenta la presión, también aumenta la temperatura. Por lo tanto, esto va a tender a disipar calor. O sea, que si yo evito esa disipación de calor, toda la energía queda contenida en el cilindro y tengo esta compresión, la 1-2. Si yo comprimiera con disipación de calor, por ejemplo, porque este cilindro está refrigerado, como voy perdiendo energía, voy perdiendo presión, voy perdiendo temperatura, y al final de la compresión llego acá, por ejemplo. Parte de la energía se me fue del sistema. Y lo veo en que alcanzo una temperatura menor y una presión menor al final de la compresión. ¿Está bien? ¿Estoy acá o estoy acá? El mismo análisis podemos hacer para la expansión. Pero además tiene que venir otra condición, una entrega de trabajo, digamos, adiabática reversible. Bueno, adiabática ya lo es. Para que sea reversible, esto se tiene que dar, esta compresión se tiene que dar cuasi estática, o sea, infinitamente lenta y con una diferencia de presión muy pequeñita. Yo no puedo, digamos, venir acá con todo y mandar el pistón para arriba con una fuerza extraordinaria, transmitiéndole una gran presión al fluido. Tengo que hacer, por ejemplo, si acá tengo una atmósfera, yo tengo que venir y tratar de generar una presión de un diferencial de presión mayor.
1,0001. Y así hacer el barrido. Esta condición hace que la máquina no sea, digamos, no sea funcional. Pero bueno, es la transformación que tenemos de referencia. Esa sería la ideal. Entonces, o una compresión o una expansión ideal desde el punto de vista energético es esta, la diabática reversible, que se da sin transferencia de calor, con diferenciales de presión infinitamente pequeños, y por lo tanto el proceso es infinitamente lento. Con lo cual, ¿para qué me sirve esta máquina si no va a terminar nunca de hacer el trabajo? Pero bueno, es el proceso que yo tomo de referencia. Pero yo quiero aclarar esto porque después, viste, muchas veces se quedan con que la máquina de Carnot no se puede hacer por los rozamientos y qué sé yo. No se puede hacer porque no se puede hacer, porque no se puede hacer el proceso, por más genial que sea la máquina. Perdón, que me ahogué un poco. La otra transformación ideal para el calor es la transferencia de calor isotérmica y también cuasiestática. Bueno, en presión-volumen, la isoterma, ya saben, digamos, sería la misma presión, donde K vale 1, ¿no? Para la isoterma me queda P por B igual constante. En definitiva me da también hipérbolas, pero que al tener el exponente más chiquititos son como más horizontales, digamos, ¿no? Son menos agudas, se acercan menos al 0,0, ¿no? Por eso yo puedo construir un ciclo con 2 isotermas y 2 adiabáticas y 2 compresiones, que es lo que hace Carnot. Bueno, en definitiva, esta sería la transferencia de calor ideal, a temperatura constante y con pequeñísimas diferencias de temperatura entre lo que yo quiero calentar y la fuente. ¿Está bien? Donde yo tengo un delta T grande, ya la transformación es irreversible. Ya no se puede dar en los dos sentidos. Y que quede todo igual. Con lo cual, también es una transformación límite, porque nosotros, ¿qué dijimos? Que para que haya transferencia de calor, tiene que haber delta T. Ah, y ahora vos venís y me decís que la mejor transformación de calor es cuando el delta T tiende a 0. Sí, te digo eso, pero bueno, justamente lo que hay que entender es que es la ideal. Es como, esa sería la transformación, la transferencia de calor reversible. Donde hay un delta T que ya, entre lo que yo estoy calentando y la fuente, ya la transformación es irreversible. Por lo tanto, son dos transformaciones que nosotros tenemos ideales. Son reversibles y son las únicas dos con generación de entropía nula. ¿Está bien? Entonces, nosotros por ahora tenemos, por un lado, que cuando transfiero calor, transfiero entropía. Incluso con la transferencia de calor. O sea, siempre que transfiero calor, transfiero entropía. Pero además, todos los procesos reales se producen con generación de entropía. Entonces, aparece entropía en el proceso. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿O algo que quiera comentar a alguien? Profe, Dudas debe haber, digo, pero bueno. una Sí. consulta, profe. Las máquinas reversibles o de Carnot, entonces, porque cuando nosotros hacemos la suma o resta de Q dividido en la temperatura, muchas veces te da cero. ¿Está bien? Que te dé cero. Digamos que no varía la entropía. Ahora vemos. Sí, está bien eso, digamos. Bueno, vamos a eso. Vamos un poco entonces ahora a llevarlo a la máquina térmica, todo esto de la entropía.
Tenemos una temperatura de la fuente caliente, una máquina térmica, una temperatura fría. Esto absorbe un calor, cede un calor, y parte de ese calor Q1 lo va a convertir en un trabajo. Bien. Nosotros decimos que la máquina térmica, para denominarse máquina térmica, tiene que hacer ciclos. O sea que tiene que volver. La máquina térmica básicamente es un conjunto de piezas, qué sé yo, que hace evolucionar un fluido ahí adentro. O sea, hay un fluido que se va transformando. ¿Está bien? El que nos va a entregar el trabajo de última a nosotros es eso que se denomina fluido de trabajo, que en los motores diésel, por ejemplo, es el aire, en los motores nafteros también, en la turbina de gas es aire, y después vamos a ver que otras máquinas utilizan, por ejemplo, vapor de agua. ¿Está bien? Pero siempre es algo, o sea, algún fluido está evolucionando ahí, y es el que está haciendo las transformaciones estas de las que hablamos. Por ejemplo, en el motor diésel habrán sentido nombrar, después nosotros lo estudiaremos, pero habrán sentido nombrar que hace un ciclo de 4 tiempos, ¿no es cierto? Entonces ese ciclo es admisión, compresión, combustión, expansión y escape, y después hace de nuevo admisión. O sea que repite un ciclo de transformaciones que vuelven al estado inicial. El aire, cuando entra de nuevo al motor, está en las mismas condiciones que estaba en el ciclo anterior. Vuelve a chupar aire, digamos, de la atmósfera, a presión atmosférica y temperatura ambiente. Entonces, como la máquina es cíclica, y S es función de estado, S, la entropía, perdón, es función de estado, o sea que es una propiedad más de la sustancia, es como decirte, tiene tanta temperatura, tiene tal presión, tiene tal volumen, tiene tal entropía. Por lo tanto, si vuelve al estado inicial, la entropía final y la entropía inicial tienen que ser iguales. O sea que en un ciclo, una máquina, cualquier cosa que esté haciendo un ciclo, su delta S tiene que ser 0. La máquina térmica, todas las máquinas térmicas, el delta S de la máquina térmica es 0 por ser cíclica. No importa si es reversible o irreversible. Ella trabaja con variación de entropía nula. Ahora, ¿qué cambia? Esto es interesante que lo atiendan y lo vean bien. Nosotros, cuando estudiamos el primer principio de la termodinámica, decíamos, me interesan me interesan los flujos de energía, calor, trabajo. Definíamos un sistema, le poníamos una frontera, y lo que pasaba para afuera de la frontera, hasta luego, ¿no es cierto? Ya no me importaba. Yo decía, bueno, salió del sistema. Calor salió del sistema. El trabajo entró al sistema. No importa de dónde viene, ni qué le ocurrió a ese elemento que me dio ese trabajo. Cuando estudiamos el segundo principio, y hagamos ahora algunos análisis y ejercicios sobre la variación de entropía, vos tenés que considerar todos los elementos que participan de las transformaciones para evaluar si hay variación de entropía o no del sistema completo. O sea, cuando yo digo que la entropía está en aumento permanente, no significa que todas las, digamos que todas las masas o todas las sustancias estén con todo el tiempo aumentando su entropía. No, cualquier sustancia que se enfría está perdiendo entropía. Lo que pasa es que esa entropía que pierde la está cediendo a alguien. Y entonces yo tengo que ver qué entropía pierde este y qué entropía gana el otro, y ver, digamos, todos los que intercambian entropía de alguna manera, los tengo que evaluar y ver qué pasó con el sistema completo. O sea, dicho de otra manera, la que está en aumento es la entropía, lo que se dice la entropía del universo, ¿no? Ahora, no es que yo para calcular, no sé, la bomba de agua de un edificio tengo que calcular la entropía del universo. No, yo tengo que ver la variación de entropía del sistema aislado.
¿Está bien? Yo analizo un sistema aislado, a eso le llamo mi universo. En este caso que yo dibujé la máquina térmica, mi universo es todo esto. Mi universo es esta fuente, esta otra fuente y esta máquina. El trabajo, dijimos que es una forma de energía que no transfiere entropía, así que para este lado entropía no va. O sea que acá los movimientos de entropía van a estar entre esta temperatura, esta fuente, que es algo, una masa, qué sé yo, la fuente fría y la máquina térmica. Cuando miro la variación de entropía de cada uno, me tengo que referenciar sobre él mismo. O sea que si yo quiero ver, por ejemplo, cuánta entropía pierde la fuente 1 cuando cede el calor Q1, me tengo que parar en ella y considerar que ella está perdiendo calor, ¿está bien? Y está perdiendo entropía, por lo tanto. Ya vimos, digamos, ya lo vieron, eso están las expresiones ahí en la teoría, que, bueno, sale de acá en definitiva, ¿no? Si la temperatura es constante, en una fuente dijimos que la temperatura se mantiene constante, por lo tanto es una transformación isotérmica, yo puedo convertir esto en delta S y delta Q directamente, ¿no? Entonces el delta S, por ejemplo, de la fuente 1, va a ser el calor Q1, que para la fuente, ¿cómo es? Es negativo, porque se va de la fuente el calor Q1. Entonces, yo me estoy analizando la entropía de la fuente 1, el calor Q1 sobre la temperatura 1. Esa es la variación de entropía de la fuente 1. La máquina recibe. Vamos a ver qué hace. Yo ya sé que tiene que ser 0, pero igual lo voy a mirar. El delta S de la máquina térmica va a ser, recibe Q1 a T1, por lo tanto, recibe esa entropía. O sea, en definitiva, la entropía que se dio la fuente 1, la absorbe la máquina 1. Y después, para la máquina, el calor 2 se va. Este calor 2 se va, o sea que la máquina, en la otra, acá cuando cede trabajo no pasa nada, porque no hay variación de entropía. Acá vuelve a transferir entropía. La pierde. Y si me paro en la otra fuente, me paro en la fuente 2, para ella este calor Q2 entra, por lo tanto es positivo, sobre T2. ¿Está bien? La variación de entropía, cuando la temperatura es constante, directamente es Q sobre T. Muy sencillo de calcular. Entonces, de nuevo, ahora cambia la referencia, digamos. Nosotros, de nuevo, cuando vimos el primer principio, yo decía, no importa el sistema y nada más, la frontera, lo que atraviesa la frontera, si te he visto no me acuerdo, y listo. Ahora no. Mi sistema es la máquina térmica, lo analizo, mi sistema es la fuente, lo analizo, mi sistema ahora es esta fuente y lo analizo, y yo lo que sé es que delta S del sistema aislado o del universo tiene que ser mayor o igual a 0. Porque, sí, porque ese es el segundo principio de la termodinámica. ¿Está bien? En el mejor de los casos, que es cuando esta máquina es reversible, yo voy a ver que, en definitiva, este es igual a este, por lo tanto este es igual a este, o sea, este ya sabemos igual que tiene que dar 0, pero si este es igual a este, me da directamente nulo la variación de entropía, que sería el caso en que la máquina térmica es reversible. El único caso donde no tengo generación de entropía.
¿Cuál es el problema de la entropía? Que cuando yo recibo entropía, después la tengo que ceder, en definitiva. Y la única forma de deshacerse de la entropía que tiene la máquina es a través del calor. Entonces, nosotros ya sabemos que L, por el primer principio, L es igual a Q1 menos Q2. ¿Qué pasa si esta tipa es irreversible? Recibe la entropía de la fuente caliente, recibe Q1 sobre T1. Después genera una entropía. Durante las transformaciones genera entropía, porque hace procesos irreversibles, como cualquier máquina térmica real. Y cuando tiene que cederla, digamos, para que esto complete un ciclo, uno lo puede pensar así, para que esto vuelva al estado inicial y la entropía de la máquina sea cero, esa entropía que generó la tiene que ceder. Cuanto más entropía genera, más entropía tiene que ceder. Si tiene que ceder más entropía, y la temperatura de la fuente es la misma, tiene que ceder más calor. Si tiene que ceder más calor, me baja L. Por lo tanto, la máquina perfecta, que es la de Carnot, va a ser la que no genera entropía y la que me hace ceder la mínima cantidad de calor posible, que es la que me alcanza para deshacerme de la entropía que recibí de la fuente caliente. Entonces, repito esto un poco. La entropía de alguna manera me está midiendo la energía que no puedo utilizar del calor. Es como una medida de la degradación del calor, la entropía. Cuanto más entropía genera el sistema, la máquina, por ejemplo, ahora pensándolo para una máquina, cuanto más entropía genera, menos aprovechamiento voy a tener de esa energía, digamos, de esa energía térmica. O sea, voy a obtener menos L para el mismo Q. O sea, lo asocio ahora al concepto de rendimiento que vimos el otro día. La máquina térmica reversible, por lo tanto, es la de mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque es la que menos calor tiene que ceder. Ahora, lo raro acá, digamos, es que tenga que ceder algo de calor. Pero bueno, una vez que aceptamos eso, decimos, bueno, la naturaleza funciona así, vemos que este calor puede, digamos, tener, o sea, mientras delta S sea igual a 0 o mayor, esto vale, esto va a funcionar. Ahora, el tema es que cuando yo me alejo de delta S igual a 0 y me voy hacia un sistema cada vez más irreversible, cada vez Q2 tiene que ser más grande, porque yo me tengo que deshacer de la entropía que recibí de la fuente caliente, más de la entropía que generé. Y para deshacerme de la entropía que generé, tengo que ceder más calor. Si cedo más calor, entrego menos trabajo. ¿Está bien? En el límite, una máquina que es completamente irreversible, que tiene una irreversibilidad tremendas, haría que el trabajo tienda a 0 y que yo tuviera que ceder todo el Q2 para deshacerme de la entropía que recibí de la fuente caliente. Profe, Sí. y una consulta. Viendo la diferencia de entropía en la máquina térmica, viste que vos decís que, bueno, si no es reversible, si es irreversible, o si tiene sí, si tiene una eficiencia baja, Q2 iría aumentando, ¿no? En Sí. relación a la máquina de Carnot. Entonces, ¿ya dejaría de ser cero y sería negativo ahí la diferencia de entropía? No, porque vos, como les decía yo, mira, vamos a ponerle unos números, se va a aclarar. Para que vamos a hacer de cuenta que tenemos, no sé, 1000 Kelvin como fuente caliente. Cedo un Q1 de 1000 kilocalorías a una máquina térmica. Vamos a ponerle que sea reversible. Esta, voy a entregar un L. Y tiene una fuente fría. Bueno, supongamos que, qué sé yo,
esta es, no sé, 300 G. Bueno, si esta es reversible, nosotros ya sabemos que vale, digamos, que el rendimiento, así me queda el número bien, es 1 menos T2 sobre T1. Así que esto sería, a ver, vamos a hacer la cuenta. ¿Quién hace la cuenta? Así no tengo, sino 0,7. 0,5. 700 y 300. Gracias. Por lo tanto, si tiene ese rendimiento, ya sabemos que esto tiene que ser 700. Y por lo tanto, esto tiene que ser este Q2. Entonces yo digo, vamos a ver qué pasa con las variaciones de entropía del sistema completo. Entonces yo siempre tengo que analizar todo el sistema. Si yo quiero ver que el delta S tiene que ser mayor o igual a 0. Yo sé que debería cumplirse eso, mayor o igual a 0. Delta S del universo, del sistema aislado, como quieran ponerle, sería que este delta S del sistema sería el delta S de la fuente 1 más el delta S de la máquina térmica más el delta S de la fuente 2. Entonces, el delta S del sistema completo es el delta S de la fuente 1, que es, la fuente 1 pierde 1000 kilocalorías, o sea que es menos 1000 kilocalorías sobre la temperatura 1, sobre 1000 grados Kelvin. ¿Está bien? Más el de la máquina térmica hace ciclos, así que 0. Más el de la fuente 2, que es calor positivo, 300 grados Kelvin. En definitiva, delta S del sistema aislado va a ser igual a menos 1 kilocaloría sobre grado Kelvin más 1 kilocaloría sobre grado Kelvin. Estoy en el límite, estoy en el proceso reversible. No hay variación de entropía, la entropía se conservó. Lo cual sabemos que es el límite, digamos. Esto sería lo ideal, pero ideal impracticable, ¿no? Ideal que bien que anda, ideal impracticable, no lo puedo hacer. Pero sería el límite de lo bueno. Profe, hay una pregunta. Viste que cuando tenemos que calcular la variación de entropía del universo, es la del sistema más la del medio. Te pregunto cómo se para calcular esa variación de entropía del medio, porque algunos ejercicios lo pide, y para mí sí, la variación de entropía del medio es lo que libera el sistema, digamos, como que se anula siempre. Entonces no sabría decir cómo sería. Es esto que estaba haciendo yo acá, digamos. Mi sistema es la máquina térmica, mi medio es esta fuente y esta fuente. Ahora, yo lo que te decía hace un rato era, cuando yo analizo el primer principio de la termodinámica, me concentro en el sistema, pongo una frontera y me olvido del resto. Cuando yo analizo el segundo principio de la termodinámica, no me olvido del resto, considero todo el universo, por eso se dice del universo o del sistema aislado, como quieras, pero considero todo mi universo y me fijo cómo varía la entropía, no solo de la máquina, que sería mi sistema, si querés, sino cómo le varía la entropía a la fuente 1 y cómo le varía a la fuente 2. Esto sería en el medio, digamos, si querés. Esto sería sistema y medio, sistema y medio. Claro, yo pensaba que todo el círculo que vos tenés en círculo sería el sistema y lo que está afuera sería el medio. Y que ahí no sabía qué hacer, pero ahora me queda más claro. O sea, son referencias, digamos, también, sí. Yo tengo, para la variación de entropía, yo me tengo que fijar todos los que intercambian calor, digamos. Básicamente todos los que intercambian calor entre ellos, ahí todos participan. Entonces, si yo quiero ver cómo varió la entropía de todo el conjunto, que es lo que yo tengo como herramienta,
O sea, yo la única certeza que tengo es que la entropía del conjunto tiene que aumentar. Ahora, yo me paro acá, si un tipo mira acá, se para acá, vive ahí en la temperatura, en la fuente caliente, él va a ver que esa fuente pierde entropía, va a decir, esto viola el segundo principio de la termodinámica. Pero no, porque esta fuente está intercambiando calor con alguien, yo no la puedo evaluar por sí sola. Esta está perdiendo entropía, pero esta la está ganando. Entonces yo tengo que analizar todos los elementos que participan de las transformaciones. Por eso acá ya sistema y medio, digamos, ya no hay. Es cada elemento que participa de la transformación, si querés. Perfecto, gracias. Bueno, ¿y qué ocurre cuando la máquina es irreversible? Bueno, cuando la máquina es irreversible, va a generar entropía durante el ciclo. Y como decíamos, ¿qué va a ocurrir? Que Q2, en definitiva, va a tener que ser más grande para poder deshacerse de esa entropía. Por ejemplo, voy a tener una máquina que, no sé, que tenga cierta irreversibilidad. Gracias. La irreversible va a tener un trabajo, por ejemplo, de 600 y va a entregar un Q2 irreversible de 400. Pongo esto entre paréntesis y no se confunden. ¿Está bien? Por ejemplo, esa es irreversible, tiene un rendimiento menor al de Carnot, por supuesto. ¿Qué pasa cuando le hago un análisis de la entropía? Y bueno, me queda que el delta S ahora del sistema irreversible va a ser el de la fuente 1 es igual, porque la fuente 1 entregó la misma cantidad de energía, no cambió. El de la máquina térmica tampoco cambió, si vale 0. Es un ciclo. Me queda analizar el de la fuente fría. La fuente fría ahora recibe 400 kilocalorías sobre 300 kilocalorías. Perdón, sobre 300 grados. Bueno, ahora esto, no sé cuánto da, 4/3, digamos. Me va a quedar un valor positivo, ¿no es cierto? O sea, 4/3 es mayor que 1. O sea, cuando yo hago la cuenta, esto me termina dando un valor mayor que 0. Y 0,33 te da. 0. Fabio, ¿qué te parece si les explicás ahí en un gráfico o en un TS los dos ciclos? ¿Sí? Así les mostrás dónde se genera la entropía en la máquina irreversible. Dale. Bueno, me tomo un mate. No muteé, perdón, no, me quedé callado mientras dibujaba, loco, tampoco es un programa de radio, viste, que voy a estar entreteniéndolos. Tendría que poner música en el medio. La próxima pongo unos vinilos.
Mete publicidad y haces unos mangos de paso. Sí. Un podcast, dicen. Y bueno. Este sería el ciclo de Carnot, el ideal, visto en un PV y visto en un TS. ¿Qué hace Carnot? Bueno, lo que les decía yo hace un rato, agarra las transformaciones ideales para transferir energía mecánica y las transformaciones ideales para transferir energía térmica. Agarra una compresión adiabática reversible, ¿no es cierto? Lo comprime, por ejemplo, comprime, qué sé yo, aire, luego le cede calor en forma isotérmica, esto es una isoterma, la isoterma de alta, digamos, esta sería mi T1. ¿Está bien? Esta que está acá, T1. Bueno, me quedó, vamos a ponerle T caliente, así no se confunde con los puntos de ahí adentro. Esta sería mi isoterma de baja, F, acá la tengo en el TS. Esta sería una expansión, entonces tengo compresión adiabática reversible, acá aporto calor, Q1 en forma isotérmica, la transformación ideal, la que no genera entropía. Esta tampoco genera entropía, es la expansión adiabática reversible. Y después, para cerrar el ciclo, como ya sabemos, tengo que ceder calor, porque eso es justamente lo que estamos aprendiendo. Que la energía térmica es una basura. La tengo que tirar un poco. Entonces, culpa de la entropía, me tengo que deshacer de un Q2. Culpa de la entropía que me vino de acá. No de la que generé, porque no generé nada. Pero me vino entropía con el calor. ¿Está bien? Y yo me tengo que deshacer de eso. Si yo encima genero durante el ciclo, me tengo que deshacer de la que recibí más de la que generé. Y ahí es donde Q2 crece, cae frente a Q1, y bueno, todo es un desastre. Ahora, fíjense, algo que se me estaba escapando. Fíjense esto, ¿no? Dijimos, el delta S es Q sobre T. ¿No es cierto? Entonces, para un calor dado, por ejemplo, analicemos Q1 y T1, ¿no? El delta S, o sea, la variación de entropía que va a recibir la máquina de la fuente caliente. Se me congeló la imagen. ¿Se escucha? Sí, sí, Yo veo que el dibujo no me hace caso. Bueno. no fluye. Ya volverá. Bueno, lo que decía entonces es que Q1 sobre T1, yo ya lo escribí, acá les escribo un igual. ¿Qué pasa? A ver, le voy a parar. Ah, ahí está el T. Bueno, aguanten un cachito a ver si puedo hacer andar esta. Se me colgó el programita de la camarita, ya vuelvo, ¿eh? Ustedes Dale. pongan un poco la tele. Chicos, ¿tienen ahí la guía 4, la entropía? ¿La tienen a mano? Sí, profe. Bueno, fíjense el ejercicio 4, que habla un poco de esto, de, digamos, cómo son las transformaciones que se dan adentro de una máquina. Recién Fabio les explicó la de la máquina reversible, ¿sí? Y acá en el ejercicio 4 tienen una máquina que no es reversible, ¿sí? Fíjense que entre lo que serían los puntos, bueno, ahora no sé por qué Fabio lo sacó, Sí, pero no, ahora trato de dibujarlo igual, quedar tranquilo. Lo que pasa es que no me bueno, anoto. De última, fíjense, la pizarra. fíjense que ahora lo que son
Las Sí. transformaciones entre T2 y T1 tienen un aumento de entropía, ¿sí? Digamos, ya no son adiabáticas reversibles, sino que son irreversibles y se ¿La genera pongo? ese... ¿Querés que la ponga de fondo en la imagen? Dale, sí, porque yo no tengo el permiso. Ahí la Ahí estamos está, viendo. ahí está. Ven que, por ejemplo, si empezamos a enumerar las transformaciones, la primera es la de la izquierda abajo, ¿sí? Lo que sería la transformación 1-2, que va de T2 a T1, tiene un aumento de entropía, bueno, acá se llama delta S, ¿sí? Después está el aumento de entropía que se genera porque, bueno, la máquina recibe Q1, después en lo que sería la expansión, también hay un aumento de entropía, TS, ¿sí? Y por último, la máquina vuelve a su estado inicial liberando Q2, ¿sí? Si ustedes comparan esto con lo que hizo Fabio, pueden ver que en esta máquina se genera entropía y que por eso justamente el Q2 es más grande, por ende el trabajo es más chico y bueno, el rendimiento baja. Profe, y ahí el trabajo sería el área encerrada en ese trapecio, ¿verdad? Yo quería Eh, preguntar eso, profe, también, porque cuando lo resolví, o sea, hice lo mismo de lo que dijo recién el que habló, que de usar las áreas, pero los triangulitos como que me quedan en la nada, porque yo claro, uso no, no. uno como ese rectángulo y después, y después resto el otro rectángulo. Me dio, pero no sé si está bien. Claro, tendrías que restar el rectángulo que está por debajo de T2. Claro, o sea, al Q1 que sería el rectángulo, el que está en el medio, digamos, el resto el que está abajo, pero lo que está en el triangulito, que es el delta S, no influye en nada. Y en realidad, digamos, lo que sería tu Q2 es Claro, Q2 sería T2 T2 por la por sumatoria delta. de las variaciones. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Entonces te queda como, como Q2, digamos, te queda todo el rectángulo que está por debajo de T2 y que va desde, bueno, desde una punta a la otra. Eso Acá es el ya tengo Q2. la cámara de nuevo, creo, ¿no? Ahí está, sí, ahí están dando. Bueno, para que ahora yo no me veo. Ahí está. Sí, los triangulitos en este caso no tienen ningún sentido porque vos, digamos, las áreas que necesitas calcular son las que están por debajo de las temperaturas. No sé si me explico. Claro, de los calores. Ah, ok, Tal- perfecto. Pues yo me dio, pero me estaba volviendo loco porque esos triángulos no los estaba usando para nada y capaz que lo estaba haciendo mal. Pero bueno, me quedo tranquilo. Claro. Sí, lo que significan esos triángulos es que el Q2 va a ser mayor. ¿Sí? Que, digamos, cuando vos calculas el Q2 con T por delta S, te va a quedar mayor. Bueno, ¿Seguimos, entonces, Fabio? eh, este sería el ciclo de Carnot, el ciclo de referencia, el ciclo ideal, qué sé yo, ¿no? Acá entonces está la compresión adiabática reversible, en este caso sin variación de entropía, estoy sobre la misma línea. Acá recibo calor, así que recibo entropía de cajón. Una expansión adiabática reversible, como si yo empujara un pistón en forma ideal, digamos. Ahí sería cuando me entrega trabajo la máquina. Y luego tengo que ceder calor para deshacerme de la entropía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más alta sea esta temperatura T1, cuanto más alta sea esta temperatura de la fuente caliente, para un mismo calor, el delta S cae. ¿Lo ven? Obviamente. Si este número es más grande, este más chico. Entonces, fíjense qué interesante. De alguna manera me está hablando de una calidad de calor. A mí me conviene que el calor que recibo venga de una temperatura lo más alta posible, porque de esa manera me entrega la menor entropía posible. ¿Está bien? Hay una cuestión como de calidad energética en que la temperatura sea alta. Y lo mismo con la temperatura fría. A mí me conviene que sea lo más baja posible en ese caso, porque entonces voy a tener que ceder la mínima cantidad de calor para deshacerme de la entropía que recibí. ¿Está bien?
Bueno, lo que estábamos viendo recién es un ciclo en el cual, en definitiva, tengo una expansión que tiene variación de entropía, aumento de entropía entre 3 y 4, o sea, arranco acá y termino acá, y después la máquina también va a tener una generación de entropía durante esta compresión. Por lo tanto, se tiene que deshacer de toda esta entropía que tengo acá. La entropía de 4 más menos la entropía de, qué sé yo, bueno, 4' vamos a ponerle, y 1'. Entonces, cuanto más irreversible sea cada una de estas transformaciones, más entropía tengo que deshacerme yo, más grande va a ser Q2, más área voy a tener acá abajo, más grande va a ser Q2. Ese es el análisis que uno puede hacer. En definitiva, estos calores que están acá serían justamente la energía que estoy generando y que no estoy aprovechando, de alguna manera una energía disipada, que tiene que ver con las irreversibilidades de los procesos, con los rozamientos, con la velocidad a la que se producen, con que no son cuasiestáticos, Las irreversibilidades hay varias, se las pueden leer, digamos, conceptualmente, qué son los fenómenos de irreversibilidad. Pero básicamente son cuando yo ya tengo una fuerza impulsora del proceso que lo hace con una diferencia finita de esa fuerza, digamos, ya tengo una irreversibilidad, ¿no? Temperatura para la transferencia de calor o presión para la transferencia de energía mecánica, para la expansión o la compresión. Tendría que ser infinitamente pequeño la compresión o la expansión para que sean reversibles. Como si yo comprimiera aire, no sé, agregando granitos de arena sobre un pistón que está sobre un cilindro, qué sé yo, ¿no? Y después los quito. Eso sería una compresión y una expansión reversible. El límite de la transformación. Bueno, ¿qué más me quedaba? A ver, voy un poco al apunte. Bueno, acá lo que pueden hacer, digamos, para el ejercicio 4 es completar el ciclo, por ejemplo, completar el ciclo e ir viendo las variaciones de entropía. Yo sé que la variación de entropía entre 1 y 2, más 2, 3, más 3, 4, más 4', 1', digamos, o sea, las irreversibles, como es un ciclo, tiene que ser 0 esa variación de entropía. No me acuerdo ahí qué datos tenés y qué incógnitas, pero más allá de que sea irreversible, el delta S es 0 porque vuelvo a 1'. Arranco en 1', pego la vuelta y vuelvo a 1', tengo la misma entropía que tenía cuando arranqué. Si la generé, la cedí. Pero la máquina no se la queda. Bien. Iba a chumear un poco acá que tenemos en la clase práctica. Bueno, y después tienen, acá en el apunte de la práctica, expresiones para calcular, por ejemplo, para distintas transformaciones a gases ideales, cómo varía su entropía, ¿no? Bueno, en función de los datos que tenés, podés usar cualquiera de las tres. Las tres salen de meter la ecuación de estado en la definición de entropía, digamos, en diferencial S igual a diferencial Q sobre T, y ahí, en donde dice diferencial Q, pongo, por ejemplo, MCP de delta T y voy haciendo la integral. Acá nada, es hacer la cuenta, no tiene ninguna dificultad. Lo que sí es importante es que ustedes estén tratando más o menos por ejemplo, si vos estás calculando la variación de entropía de un gas ideal que recibió calor. Hacés toda la cuenta y te dio negativo, y bueno, algo hiciste mal, no dudes del concepto, digamos. Si vos recibiste calor, recibiste entropía y tu entropía aumentó. En todo caso, metiste mal los dedos acá o consideraste mal algún signo, está bien, pero no... Esto, digamos, te tiene que dar como es la cosa. Fabio, Sí. quería aclarar ahí respecto a esas ecuaciones, que si usan alguna de las ecuaciones que tienen los volúmenes, tienen que usar algo así como el volumen parcial del gas, ¿sí? Si ustedes tienen dos gases
por ejemplo, que están separados y se mezclan de repente y quieren calcular la variación de entropía y usan la ecuación con los volúmenes, tienen que calcular para cada masa que tienen ustedes cuál es el volumen parcial, ¿sí? Digamos qué porcentaje del volumen total está ocupando esa masa. ¿Sí? A lo que me refiero es que no pongan que, por ejemplo, la masa 1 ocupa todo el volumen del recipiente y la masa 2 también, porque no les va a dar los números. Vale la ley de los volúmenes parciales, digamos. Cada gas ocupa un cacho de volumen. Tal cual. ¿Y eso cómo lo calculás? Es proporcional a la masa. Ah, bien. ¿Sí? Si vos tenés 2 kilos no sé, de una masa, de un aire que está en determinadas condiciones y 3 kilos del otro, bueno, el primer coso va a ocupar el 40% del volumen y el segundo el 60%. ¿Sí? Bueno, Eso para B2, ¿no? Para B1 se mantiene, es la inicial. Sí, claro, si ustedes, por ejemplo, tienen en un recipiente, lo tienen separado los dos gases, lo tienen separado por algo, por alguna pared o lo que sea, sí, los iniciales ya lo saben bien, pero los finales, tengan en cuenta esto que les digo, ¿sí? De calcular, de no poner el volumen total del recipiente, sino calcular cuál es el volumen parcial de cada una de las masas en el estado final. Y otra cosa que quería aclarar es, cuando ustedes usan las ecuaciones para las fuentes, ¿sí? Que es Q sobre T, tienen que pararse en la fuente y ver para dónde va el Q. ¿Sí? Esto que ya les estuvo explicando Fabio. Si el Q es, digamos, la fuente recibe calor, el Q es positivo y la variación de entropía es positiva. En cambio, si están hablando de una fuente caliente que libera calor, la variación de entropía les da negativa. O sea que ustedes tienen que ponerle el signo del Q. Pero si usan estas ecuaciones, la de los logaritmos, no hace falta que le pongan el signo. ¿Sí? Digamos, el cociente del logaritmo y la suma digamos, de los términos le va a dar el signo que corresponde. Profe, ¿podría bajar en el archivo? Porque ahí está resuelto el ejercicio 2 y en teoría eso da que el rendimiento es 78% y en la guía dice que da 74%. Y no sé por qué la diferencia. O sea, la No, respuesta no dice sé. 0,74, pero bueno, no sé si es. Capaz que es. Porque a mí Capaz que es un error numérico, no te preocupes por eso. Digamos, la diferencia entre los valores es mínima. Por ahí el sí, resultado era 73,8 y acá alguien escribió 78,3. ¿Me entendés? claro, ahí me dio 0,378. Perdón, Claro, sí. 738. Está pasado mal acá. Ah, bueno. ah, claro, perdón, no hay que arreglar. Bueno, creo que nada más. Digamos, después la forma de trabajarlo por ahí es bastante simple, las cuentas y eso. Lo más interesante es un poco este análisis que estamos haciendo. Digamos, básicamente, más allá de que hay algunos ejercicios para calcular, bueno, la variación de entropía de una masa, que no sé qué le pasa, para el ingeniero la entropía es una especie de medida de calidad del proceso o de la máquina, ¿está bien? Cuanto más entropía genera, peor, más degrada en la energía. Y vamos a tener siempre de referencia los procesos reversibles. Bueno, hacemos ya consultas si quieren. Sí, da 74. Acá lo tengo. Profe, yo te quería preguntar sobre el ejercicio 6 de la IA 4. Dale, decime. Lo tengo acá y
Y no entiendo bien por dónde empezar, porque dice calcular, el punto A como más o menos lo entiendo, pero el punto Sí, B que dice calcular la variación de entropía del conjunto masa-fuente, no sé si es tipo sumar las dos por separado o cómo sería, claro, digamos. sí. Calculás las dos por separado y las sumás, cada una con su signo, ¿no? Acordate que tenés que ver para dónde va el calor. Y después, en el inciso C, lo que te dicen es que, digamos, en vez de calentar de 20 a 100 grados de una, lo haces escalonado, ¿sí? Y esto viene de la mano de lo que les explicó Fabio de las causas de irreversibilidad. Eh, Mientras mayor sea la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, ¿sí? El proceso ese va a ser más irreversible. Entonces, este ejercicio viene a explicar un poco eso. Si vos pasás, en este caso, pasás de 20 grados a 50 y después a 100, vas a ver que la variación de entropía es distinta a que si pasás directamente de 20 a 100 grados, ¿sí? Básicamente para resolver esto, tenés que calcular, eh, digamos, en cada proceso, ¿sí? Tenés que calcular el calor primero, ¿sí? Dice que es a volumen constante y que es aire, o sea que usas el CB del aire para calcular el calor, y, y bueno, y las fórmulas de entropía. Y bueno, acá vas a ver que, digamos, si vos haces el calentamiento escalonado, ¿sí? La variación de entropía del universo es menor. Profe, ¿y la fuente se refiere a la fuente que tipo la caliente o a cuál? No, Cuando dice imagínate que tenés una, bueno, no capaz sé si lo qué podría tipo. escribir, si lo pueden ya escribir, capaz que sería mejor. No sé si No, se puede. imagínate que tenés una masa de aire apoyada en una mesa. Suponete, ¿no? Que la masa de aire puede estar apoyada en una mesa y la masa de aire inicialmente tiene 20 grados y la apoyás sobre una mesa que está a 100 grados, ¿sí? Eso es la fuente, digamos. Es un cuerpo, ¿sí? Que puede entregar o recibir calor y que no cambia la temperatura. Profe, y en eso mismo, Sí, cuando lo hacen dos pasos, la fuente, digamos, la primera que lo lleva a 50, ¿la temperatura de sí. esa fuente es de 100 o de 50? Y es de 50. 50. Claro, Bien. vos, digamos, dejás la masa de aire apoyada ahí hasta que alcanza la temperatura de 50, tenés que calcular el calor S, ¿sí? Y la variación de entropía, y después la pasás a otra fuente que está a 100 grados. Entonces ahí va de 50 a 100. ¿Se entendió lo de este ejercicio? Sí, sí, ahí lo estaba haciendo. Claro, fíjense que para calcular la variación de entropía de las fuentes, ¿sí? Ustedes tienen que hacer Q sobre T. Por eso previamente tienen que calcular el Q. Eh, y por otro lado, para calcular el de la masa de aire, ¿sí? Pueden agarrar alguna de las ecuaciones que están ahí en el apunte. Sí, ahí medio. Igual lo de la masa del aire ya te la daban, me parece, en el 6.
por lo menos. Dice 3 kilogramos. Sí, no, O pero yo no estoy sé. hablando de la variación de entropía de esa masa. Ah, bien, bien. Ahí tienen que usar algunas de las Sí, ecuaciones que están ahí en sí. el apunte. Igual la del logaritmo, en una te queda el logaritmo de uno, entonces va a ser esa parte, ¿no? Por los volúmenes. Si te Claro, manda el volumen. sí, sí, sí. Ahí la variación de entropía de la masa cambia en un caso o en otro. No, ¿Y por qué? porque si veo la formulita, la temperatura final es la misma en ambos casos. Y la inicial también. Tal cual, de función de estado, claro. Entonces, si ustedes parten de la misma condición inicial y final, la variación de entropía de esa masa de aire va a ser la misma. Lo que va a ir cambiando en este ejercicio es la variación de entropía de las fuentes. ¿Sí? Profe, y viste en un video que subieron ustedes le explicaba un poco el concepto de entropía, decía Sí. que era como más como un contador, pero ya con decir como que mide, es un concepto que mide el desorden de las partículas y demás, ya es correcto decir eso, ¿está bien? Es que hay un Porque montón va de más definiciones con, de claro, entropía. lo de Eh, estadístico, más estadístico, como el claro, también contador de está cuántas, eso. sí, Pero sí, sí, básicamente para nosotros lo más importante es que mide cuán reversible puede llegar a ser un proceso o no. ¿Sí? Que es más o menos lo que le decía Fabio. Eh, de todos modos, no creo que nadie te pregunte qué es la entropía en el parcial, pero bueno, hay varias definiciones y la que mejor se ajusta a lo que estamos viendo acá es eso. Sobre las guías anteriores, ¿no tienen nada para preguntar? Yo quería consultar por la guía 3, Sí. el ejercicio 6. Sí, acá lo tengo. Que habla de potencia y después te pide el calor. Entonces, no sé cómo sacar el calor cuando no sé cuánto tiempo estuvo trabajando la máquina. Bueno, es que en realidad, claro, si vos acá tenés potencia, y digamos la potencia mecánica es básicamente el trabajo aplicado en un determinado tiempo, ¿no? Digamos, en vez de tener joules, tenés joules sobre minuto, o joules sobre segundo, lo que sea. Entonces acá si vos tenés que calcular calor, lo que vas a calcular es como una potencia calorífica. Si vos vas a tener cierta cantidad de kilocalorías en un segundo o en un minuto, la unidad que vos quieras. ¿Se Entonces, ¿qué lo entendió? hago por minuto? Claro, si a vos te queda cómodo hacerlo por minuto, sí. Pero básicamente es eso. Tenés que calcular un calor que se transfiere en determinado tiempo. Bien.
O sea, una está en kilowatt y la otra en kilojoule sobre minuto, digamos. Si esa que está en kilojoule sobre minuto la dividí por 60, te queda en kilowatt, y ya te quedó todo en kilowatt. No tenés que hacer nada porque ya está en potencias los flujos de calor también. Entonces, sale solo el trabajo en unidades de potencia. No sé bien si esa era la duda, perdón. No, ahí entendí que era lo que me pide es la potencia en sentido de calor o trabajo que se está cediendo. No es. Sí, te habla de potencia porque te habla de energía por unidad de tiempo. Ahí, digamos, todo el problema está ya planteado en potencia, digamos, ¿no? Puede ser potencia, o sea, potencia de energía térmica, potencia de energía mecánica, energía por unidad de tiempo. Y también quería consultar en el 4, que me pierdo ahí porque te dice que son dos máquinas reversibles en serie con dos fuentes. Entre dos fuentes. ¿Cómo sería la disposición para después poder plantear el ejercicio? Y ahí, acá estoy, para que estaba muteado. Bueno, el Lo más esquema fácil es pones la sí, fuente caliente arriba del todo, abajo una máquina térmica, sigue otra máquina térmica y abajo del todo la fuente fría. O sea, lo importante es que el calor que libera la máquina 1 lo absorbe la máquina 2. Eso significa que están en serie. así, ¿no? Claro. Ah, bien, porque me confundía, como decía que están en serie, no sé, y como no hay un dibujito o algo de eso, pero nada, ya ahí es plantear los rendimientos y eso. Más o menos como el tema de las resistencias en los circuitos eléctricos. En serie, en paralelo estarían una al lado de la otra, digamos, sin interactuar entre ellas, solamente interactuando entre las fuentes. Y acá en este Claro. caso dice dos fuentes de calor, pero una está a 1000 Kelvin y otra está a 250. La de 250 sería la fuente fría, ¿no? Sí, pero se Sí. sigue llamando fuente de calor. Una es la fuente caliente y la otra es la fuente fría. Ah, bien, claro. Bien. Profe, una consulta, digamos que la explicó, pero más o menos la entendí. De cuando Fay decía que no es reversible porque nosotros entendemos como reversible de que puede ir inversamente, que no es así, sino de que los elementos que participan podían volver a su estado inicial, original. Claro, digamos, fíjate, digamos, si yo planteara, por ejemplo, no sé, metí a ver dónde lo dibujé. De alguna manera vos podrías plantear, no sé, hago un ciclo con esta máquina, hago un ciclo con una máquina térmica reversible, obtengo 700 kilocalorías en forma de trabajo, acá cedo 300, qué sé yo, termina el proceso y ahora digo,
Bueno, ahora quiero hacerlo esto todo en forma inversa. Meto otra máquina, no necesariamente la misma, a eso me refiero, porque lo importante son los procesos que ocurren. Meto otra máquina que sería como una frigorífica, a la que le voy a aportar 700 kilocalorías, y debería extraerme 300 de acá y tirarme 1000 acá, y quedaría todo como estaba antes de que se produzca ese ciclo. ¿Qué es lo que quedaría como estaba? Y esta fuente tendría que quedar como estaba, esta fuente tendría que quedar como estaba. La máquina, obviamente, de nuevo completando un ciclo, pero para el otro lado. Ahora, cuando tengo cualquier irreversibilidad que se produzca en cualquiera de estos procesos, hace que ya haya generación de entropía. Esa entropía generada vino a parar a esta fuente. Yo después, esa entropía, digamos, si yo se la quiero transferir a la máquina para que se la vuelva a dar a la fuente caliente, ya no me va a quedar todo como estaba. Porque si yo quiero, por ejemplo, si la quiero transferir, voy a tener que transferir un calor mayor a Q2. ¿Está bien? O sea, Profe, hasta ese momento te seguía, pero yo lo pensaba en, no sé, en números. Ponele que no sea reversible, que lo que vos habías puesto de 600, 400. Entonces ahí es sí, irreversible y por lo tanto hay entropía, ¿verdad? sí, Se produce entropía. se Eh, produce. entonces, vamos al revés. Le quito 400, no sé qué es, 400 kilocalorías a la fuente 2, le entrego un trabajo de 600. Y bueno, 1000 kilocalorías a la fuente de arriba. Ahí la Sí. entropía, ¿qué pasó? Y no, ahí, por eso te digo, hubo generación de entropía. Entonces cuando vos querés volver todo al estado inicial, te sobra entropía, en definitiva, ¿no? Entonces, no importa de dónde la saques o dónde la tires, a alguien se la va a quedar, porque no va a desaparecer. Por lo tanto, si se generó entropía, ya está, ya no me queda el sistema como estaba. Ya tiene más entropía que antes. Alguien, o una fuente, ¿está bien? Alguno de los elementos tuvo que quedar con mayor entropía porque hubo generación de entropía. Esa es la idea de irreversibilidad. Ya no va a quedar todo como estaba. Bien, bien. ¿Entiende? Bueno, es un poco por ahí, justamente. Lo difícil es justamente, bueno, poder entender estas cosas, pero, bueno, digamos, la idea de proceso reversible es que yo lo puedo llevar en las dos direcciones y que todo quede como esté. Por ejemplo, vamos de nuevo al ejemplo que yo daba ahora. Algo que uno diría, esto tendría que ser muy irreversible, muy reversible. Pero bueno, tengo aire encerrado en un cilindro y agarro una montanita de arena y empiezo a tirar granitos de a uno acá. Y esto empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta que llega acá. Esto fue una compresión, bueno, obviamente con el cilindro aislado, y esto es una compresión reversible. También hay abajo. Ahora digo, bueno, hago la expansión, entonces empiezo a quitar esos granitos de arena, los vuelvo a poner acá en la montanita, y todo quedó como estaba. Eso sí, el proceso es reversible, o sea que no tengo ninguna degradación de energía, digamos. Ahora, la realidad es que hay fenómenos de irreversibilidades que están en la naturaleza que tienen que ver. Bueno, siempre se da el ejemplo que por ahí nos resulta más fácil de ver a nosotros, es decir, bueno, el rozamiento con el pistón y el cilindro. Pero no es esa la única causa de reversibilidad. Hay irreversibilidades que tienen que ver con que yo cuando empiezo a desplazar este pistón y a comprimir este aire, el aire se arremolina, el aire transmite presión de uno a otro en forma despareja, se genera una onda de presión cerca del pistón que cae a medida que... Entonces, digamos, la presión no se va a poder hacer a presión constante, no existe este proceso. Hay, digamos, varias causas de irreversibilidad que uno podría ir mencionando o analizando. Tal que cuando yo saqué todos los granitos de arena, a mí me va a haber quedado este aire seguramente con más entropía que cuando arranqué. Y por ejemplo, qué sé yo, digamos, si estas disipaciones de energía quedan contenidas acá, bueno,
voy a ver que descomprimo el aire y no quedó en con las mismas condiciones que estaba antes, seguramente. Por ahí va a tener más temperatura, porque el calor que se generó con todos estos rozamientos internos quedó ahí. ¿Está bien? Pero hubo generación de entropía, apareció entropía, bueno. Listo, ya no me queda como estaba, digamos. Qué sé yo. Lo mismo con, no sé, la combustión es bastante, digamos, un ejemplo claro de un proceso irreversible, ¿no es cierto? Yo prendo fuego un papel y listo, ya está. Yo después con las cenizas no hay manera de que yo obtenga de nuevo la hoja de papel. La combustión es irreversible, digamos, el proceso de combustión es irreversible, casi nos resulta muy familiar, digamos, o sea, nos parece Pero, obvio. profe, ahí no es porque hay una reacción química. Sí, bueno, por lo que sea. Es irreversible, digamos, la reacción química, ¿sabés? Digamos, una de las cosas que hace que una reacción química, esto lo habrán visto en química, más de termoquímica, digamos, una de las cosas que tiene que cumplir una reacción para darse en forma espontánea, digamos, para que ocurra en la naturaleza, es que los productos tengan más entropía que los reactivos. Yo voy a tener más entropía con el dióxido de carbono y el agua que antes de quemar el combustible, por ejemplo. ¿No? Yo tengo un hidrocarburo, no sé, hago una combustión de un hidrocarburo cualquiera, no sé, gas metano, CH4. Lo combino con el oxígeno del aire y tengo después dióxido de carbono más agua. Bueno, no sé, si quieren la balanceamos, no sé, estos serían... Acá tengo que tener 2 aguas y 4 oxígenos, creo, algo así. Bueno, no, me parece que la balanceé mal, pero no importa. La cosa es que yo, si mido la entropía de estos, acá tengo más entropía que acá. ¿Está bien? Si no, no se produce la reacción. Por más que haya otras fuerzas impulsoras ahí que estén tratando de provocarla. Esto es bien de química, digamos, ¿no? Por eso yo decíamos, esta idea de entropía va un poco más allá de lo que es la materia, ¿no? Abarca todo, atraviesa cualquier, digamos, fenómeno. O sea, si no va con variación de entropía o generación de entropía, digamos, no ocurre. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, qué sé yo, digamos, esto de las irreversibilidades es, no sé, es justamente esto que estamos haciendo, digamos, a ver, pensemos en cómo sería tal cosa, cómo sería tal otra. Son muy sutiles las primeras, digamos, por ahí las que uno va mencionando, son por ahí medio difíciles de terminar de entender, que sería la compresión, digamos, sobre todo, o sea, lo que te mata es la dinámica, en principio, digamos. Yo no puedo hacer el ciclo de Carnot porque es imposible desde el punto de vista del tiempo, que esta expansión que tengo acá en el ciclo de Carnot, la 3-4, por ejemplo, ponele que yo ya estoy en 3-4, esta expansión no termina nunca de ocurrir, porque tiene que ser infinitamente lenta para poder darse en un sentido o en otro. Si no, ya va a haber degradación de energía. Ya hay degradación de energía. Entonces, cuando yo quiero volver de 4 a 3, ya voy a tener que aportar más energía de la que me entregó cuando fui de 3 a 4, por ejemplo. Entonces, yo obtengo un trabajo cuando voy de 3 a 4. Ahora quiero volver todo al estado de 3, voy a tener que gastar más energía que la que me aportó 3-4. Por esto es que no existen los móviles, digamos, de movimiento perpetuo. Porque siempre hay algo, siempre va a haber una degradación de energía cuando tengo una transformación. Entonces, no me va a alcanzar para, por ejemplo, dejarlo funcionando solo, sin que me entregue trabajo. Bueno, no, tampoco. No anda. O sea, de alguna manera, chicos, hay que aceptar, digamos, la idea de la entropía. Yo sé que no es fácil, pero es como que hay que aceptar la idea de que la entropía se está generando en cualquier proceso real. Y que hay una fuerza, digamos, de la naturaleza que hace que las cosas tiendan a aumentar la entropía.
Si preguntan por qué, y porque pregúntenle a Dios, digamos, o sea, funciona así. ¿Por qué la gravedad? ¿Qué sé yo? No sé, entonces sí, 9,8, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué la masa atrae otra masa? Ahora, no sé, se deforma el espacio-tiempo, pero digamos, ¿pero por qué? Siempre podés preguntar por qué, digamos, ¿no? Bueno, acá estamos como en un punto en el que, bueno, hay que aceptar que la naturaleza funciona con esta fuerza que es la entropía. Bueno, ahora me retiro un toque. Bueno, profe, yo no tengo más dudas. Hasta luego, buen fin de. Chao, buen fin de. Chao, nos vemos. Chau, chau. Hola, profe. Yo tengo una duda de la guía 3, el punto 4. A ver, guía 3, ejercicio 4. Sí, ¿Viste cuando tenés que poner la temperatura intermedia? claro. ¿Cómo la representa en un sistema dibujado? O sea, sacaría una flecha y le Inventá pongo un que, cuadrado más de... claro, como si tuvieras una fuente ahí, con una temperatura intermedia. Ah, bien. Y como Bien, las dos bien, buena máquinas fuente, son reversibles, puedes calcular los rendimientos eh, teniendo en cuenta que eso es una temperatura, digamos, una bien. temperatura intermedia. Genial, era esa la consulta. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ya quedamos pocos. ¿Quieren aprovechar para consultar algo, chicos? Ahora no, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Bueno, Martín, dejamos la clase acá, ¿te parece? Sí, dale, sí, claro. Bueno, porque Guido no sé si está, si nos escucha. Guido, ¿estás ahí? ¿Quieres preguntar algo? Bueno, no te preocupes. Bueno, nada, estoy viendo en los foros, no hay ninguna pregunta de nada. Así. No, hoy estuve revisando y no hay nada. Sí, no hay Así que nada. en algún momento van a llegar todas juntas las preguntas. Y es probable, cerca del examen. Claro, sí. Ahí cambié un poco porque Fabio me comentó de empezar por acá, cambié en el aviso que el punto de reunión es este. Si querés lo dejo así. Dale, dale, ¿Eh? dale. Sí, dale, así no se corta, buenísimo. Bueno, dale, perfecto. ¿Sabes qué te iba a comentar? No sé si vos lo viste alguna vez en la configuración. Vos podés poner para que no haya sala de espera, para no tener que ir aceptándolos de a uno. Ah, bueno, dale, lo Eso miro. creo que cuando vos abrís el Zoom, viste cuando que tenés Por ahí el lo primer puedo. botón naranja, que es para Sí, empezar la reunión, bueno, si te metés en la configuración de ahí, está lo sí. de la sala de espera. Si sacás eso, digamos, todo el que tiene el link o la Ah, contraseña perfecto. entra Dale, derecho y no hay que andar aceptando, ¿viste? no me di cuenta. Dale, mejor sí. Bueno, listo entonces.
después arreglamos para la clase que viene. ¿Te Dale, parece? perfecto. Sí, sí. Bueno, Martín, te mando un abrazo. Cuídate. Otro. Chau, chau. Chau. Buen fin de.